A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Muy bien, amigos, bienvenidos a su programa Contigo Voluntad Popular, quien tiene el gusto de hablar y estar con ustedes como cada viernes, Maya González. El día de hoy vamos a estar teniendo un interesante programa, bueno, con un magnífico invitado y, bueno, por supuesto agradeciendo también la compañía de Fernando Aranguren, quien como cada viernes en las últimas semanas nos ha venido acompañando. Lo más importante, y no si antes, pues dar agradecimiento en la dirección general de la estación a Jaime Nestar, en la gerencia de producción a Wilix Arcaya, en la producción a César Umbría y en los controles el señor José Gregorio González. Este es su programa Contigo, Voluntad Popular. El día de hoy, pues vamos a estar tocando un poco lo que tiene que ver con, bueno, los temas de interés de este momento, por supuesto, lo concerniente a el Acuerdo de Salvación Nacional desde de la perspectiva de Chacao. Y para eso, además, pues también hacer una mención especial a quien fuera miembro fundador de nuestro partido, recién fallecido, nuestro queridísimo Maraco, pues se les rindieron algunos homenajes. Queremos también enviar un saludo afectuoso y caluroso a su familia. Sabemos pues del compromiso de la entrega de Maraco durante muchísimos años y bueno, no podemos dejar de mencionarlo, pero para entrar en materia y para hablar de Chacao, por supuesto, no podemos hacerlo con alguien que no sea el mejor conocedor, activista, luchador de tantos años, bueno, una persona que más que ser funcionario ha sido un servidor público durante muchísimo tiempo, a quien además tengo el honor, el gusto, no solo de llamarlo compañero de lucha, sino amigo, hermano de muchos años. Me refiero a nuestro hermano Eduardo Noguera, a quien agradecemos muchísimo por su tiempo, por haber aceptado, pues estar el día de hoy en su programa Contigo, Voluntad Popular. Bienvenido, Eduardo, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Y me gustaría, antes de entrar en el tema de lo que podemos tocar respecto a la parte política y, bueno, por supuesto, la acción permanente en la que se mantiene el partido en nuestro municipio fundador, por así decirlo, quiero y me gustaría pues que conversáramos un poco y que diéramos ese reconocimiento a quien fuera en vida una persona que lo dio todo por la libertad y a quien, bueno, le merecemos lograr pronto que esta lucha rinda, porque ese es su compromiso y creo que es una de las formas de cómo podemos nosotros realmente brindar el homenaje a quienes ya no se encuentran con nosotros acá. Bienvenido, Eduardo. Sabemos pues que has estado muy cerca y acompañando a la familia de Maraco. Me gustaría pues que nos dieras un poquito de información acerca de cómo se encuentra su familia. Maraco estuvo activo hasta el último momento también, desde sus limitaciones, pero sí allí presente. Entonces, bueno, esta primera parte o esta primera introducción, además de darte la bienvenida, pues me gustaría que hiciéramos una especial mención a nuestro hermano Maraco. Adelante. Sí, Maya, Jaime, Fernando, a ti, Maya, muchísimas gracias por tus palabras. Eh, Maraco representa para nosotros una lucha democrática durante muchísimo tiempo. Maraco era el miembro más viejo del movimiento estudiantil del 2007, si se le puede decir así. Maraco luchó audazmente y cuando digo audaz, lo digo porque Maraco estaba en todas y cada una de las actividades de las protestas desde el 2007, incluso antes. Maraco lideró el movimiento estudiantil, era como una suerte de padre para todos esos chamos, que hoy incluso hay uno de esos chamos que es presidente de la República encargada, imagínate tú. Y lo importante de esa lucha de Maraco es cómo fomentar, alimentar y desarrollar la democracia que tan afectada ha estado en estos últimos 20 años y un poco más, ¿no? Eh,
fue una baja muy, muy dura para nosotros como activistas, como servidores públicos, porque Maraco, a pesar de evidentemente tener su carácter, tenía la franqueza y la cercanía de decirte las cosas como las sentía. Y yo creo que eso es sumamente importante y bueno, y uno valora las amistades porque no te dicen lo que tú quieres oír, sino por lo que en realidad es. Entonces, Maraco tenía esa cualidad de podernos decir las cosas con franqueza, con cercanía, y podía estar muy bravo contigo, pero a los 5 minutos se le quitaba y te echaba broma, te echaba un chiste, comentaba una anécdota y ya, y quedaba hasta ahí. Y eso es parte de la convivencia, porque uno al final del día no puede estar de acuerdo en todas las cosas con las personas con las que convive, con las que comparte. Entonces, yo creo que fue una baja muy sensible, pero al mismo tiempo, lo hablaba con sus familiares, uno tiene que enaltecer en vida lo que aquellas personas hicieron. Mi papá también lo decía, mira, a mí trata de darme todo lo que tú quieras darme, el cariño, el afecto, la reciprocidad, dámelo en vida. Entonces, bueno, si lamentablemente nosotros la cultura occidental no estamos acostumbrados ni preparados para la muerte, nosotros sí tenemos que enaltecer en vida o lo que nos quede de vida a aquellas personas que pasaron por este camino llamado vida y enaltecerlos, quererlos, recordarlos con cariño. Y era lo que yo decía en el acto en el cual se le puso la condecoración, la más alta condecoración del partido a Maraco. Uno tiene que recordar uno tiene que recordar a la gente con afecto, con cariño, y es la mejor manera de que ellos se sientan orgullosos donde están y bueno, y seguir adelante con el dolor, pero con la motivación en paralelo de que se hizo lo correcto en su momento y que uno tiene que, en consecuencia, seguir adelante con ellos. Así es, sin duda alguna, ese es el mejor homenaje y el mejor reconocimiento que uno le puede brindar a quienes ya no se encuentran con nosotros y quienes dieron todo en vida por esta lucha y bueno, por supuesto, por... Yo, ¿Aló? ¿Aló? sí, sí, perfecto, te oigo. Cham. Ah, sigo. ¿Aló? Vamos allá. Bueno, Muy para bien. nosotros. Ya retomando aquí la comunicación, me disculpan, pues a veces cuando no es la falla telefónica, es la falla del internet. Con un internet que va y viene, pero bueno, nos mantenemos firmes y tratando pues de llevar a cabo, como siempre, nuestro programa. Muchísimas, o sea, estaba conversando y diciendo, pues, Eduardo, algo muy interesante y muy importante que tiene que ver con el cómo rendir homenaje y honor a esas personas que se mantienen en pie de lucha y que bueno, que lamentablemente pues han perdido la vida por distintas razones antes de lograr este camino a la libertad, ¿no? Eduardo, hablando de eso, me gustaría, antes de irnos al primer corte y esperando pues que el internet no nos interrumpa, que esa actividad permanente, ¿no? Ese ímpetu, además de todo, que en Chacao dio razón, motivo y origen, incluso para la conformación y fortalecimiento de nuestra organización, porque para nadie es un secreto, pues allí nacimos muchos trabajando con lucha y con compromiso social desde distintos espacios de gestión, desde distintos espacios de labor social. Para quienes no lo saben, pues Eduardo tiene muchísimos años de trayectoria al servicio público dentro del municipio de Chacao
Chacao y es un conocedor a fondo, no solo de, por supuesto, pues la geografía y la demografía del municipio, sino también de todo lo que tiene que ver con la función pública y, bueno, por supuesto, la gestión, la ciudadanía, todo lo que ha significado en parte ejemplo para Venezuela y el mundo. Todo lo que se ha hecho en Chacao, pues Eduardo Noguera ha sido parte de ese trabajo de hormigas. Y sabemos, Eduardo, que siempre han estado un paso al frente y adelante trabajando con la gente. El día de hoy, cuando vemos que quizás el municipio de Chacao ha tenido un franco deterioro en todo lo que en su momento fue ejemplo para el resto del país. El día de hoy en el que vemos, bueno, por supuesto, una población mermada. Yo recuerdo hace muchos años trabajábamos en algunos proyectos en conjunto con la municipalidad y la tasa media poblacional del municipio de Chacao rondaba entre los 53, 54 años, una tasa generacional bastante elevada que por supuesto pues aludía y requería una atención particular y especial. ¿Cuál es ese contexto en el momento de hoy que Eduardo Noguera nos puede explicar y nos puede un poco ilustrar a quienes nos escuchan sobre Chacao, más allá de, como digo, pues las informaciones y la visible calidad deteriorada de vida que tienen en este momento los chacaoenses? Me gustaría saber, a propósito de tu trabajo, de tus caminatas, de tus visitas, ¿cuál es esa realidad que estamos palpando o que en este caso, en el momento, pues se vive en Chacao antes de entrar en materia con el tema político? Sí, ahí el problema, Maya, y todos los radioescuchas, es que Chacao no escapa a la realidad estructural del país. La clase media se ha venido a menos. Este es un municipio clase media alta. Hay una buena cantidad de sectores populares. Pero al final del día, quienes se han visto muy afectados han sido la clase media, ¿no? La clase media, tal como lo comenta Maya, es próxima al 60%, o era próxima al 60%. Clase media, evidentemente, también con un nivel de conocimiento técnico superior, educación superior, especializaciones, maestrías e incluso hasta doctorados. Ha sido un municipio que lamentablemente muchas de sus personas han tenido que irse a otras latitudes, que es la realidad propia del venezolano de hoy en día. También, bueno, vemos por otro lado el deterioro en algunos servicios de ámbito o de corte social. Ahí vemos como la juventud prolongada también ha sufrido merma en algunos de sus servicios. También entender que los servicios como cultura, educación y deportes se han visto afectados. Y te digo como conocedor del tema porque, tal como dices, tuve la oportunidad de pertenecer a muchos proyectos del ámbito social, municipal, desde hace más de 20 años. Cuando me inicié en el año 2002, la participación ciudadana era la línea transversal en la cual todas las políticas, planes, programas y proyectos eran diseñados con la vinculación del vecino. Y si no tenía la vinculación del vecino, había una traducción de la necesidad del vecino para poder desarrollar esa política pública. Entonces, ahorita hay muchas cosas que se deben recuperar del municipio de Chacao. Yo creo que cuando la gente está en crisis o cualquier situación es precaria, hay que volver a lo básico. Y una vez que se tiene lo básico o se retoma lo básico, se puede empezar a esbozar cosas nuevas, ¿no? Pero también es importante ver cómo se ha manejado tanto la transparencia, como Chacao era un municipio líder en transparencia, no solamente a nivel nacional, sino ganadora de premios internacionales. Yo creo que eso debe recuperarse, porque el interés colectivo debe estar desde la manifestación de la función pública al servicio del colectivo y no al servicio de una parcialidad. Por lo menos los que creemos o sentimos la función pública como una suerte o especie de apostolado, ¿no? Desde otro punto de vista,
la autonomía municipal, cómo se ha visto afectada. Ahí vemos cómo desde ciertos espacios de gobierno quieren y también de paso a autoridades le permiten a muchos órganos o entes de rango regional o nacional poder inmiscuirse en situaciones propias de las cuales son competencia del municipio. Entonces, hay una serie de situaciones que al vecino de Chacao no le gustan, que el vecino de Chacao, sí. Así es. Sí, que al vecino de Chacao le molesta. Así es, no. Y que la función pública al final del día tiene que atender las necesidades de la gente, tiene que priorizar y poner al vecino por delante, diseñando cosas acordes para poder resolver sus problemas. Se entiende que hay un presupuesto finito y bueno, y las necesidades hay que priorizarlas, pero hay mucha buena cantidad de vecinos en el municipio que se sienten desatendidos, que no se sienten representados por las autoridades municipales, y esa es parte de la acción política, sin personalizar nada, sino sencillamente tratar de buscar cuál es la mejor política pública para poderle resolver los problemas a la gente. Eso es algo básico, sonará cliché, sonará repetido, pero en ocasiones la gente o los mandatarios en cualquier nivel pierden la orientación o el norte conforme para lo que fueron escogidos, ¿no? Así es. Pues Eduardo, es bastante ilustrativo lo que mencionas respecto a esa situación, y precisamente de eso queremos conversar en la próxima parte para abordar un poco lo que es la realidad de Chacao, ¿verdad? Pero vamos, el trabajo que en este momento, el llamado a la acción, vamos a un corte y ya venimos. Perfecto. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Muy bien, amigos, volvemos con más de Contigo, Voluntad Popular. Hemos tenido que quitar nuestra cámara para poder optimizar la señal del internet y llevar a cabo nuestro programa, que por demás de interesante es importante, pues seguimos trabajando e impulsando nuestra acción y nuestra política en torno al Acuerdo de Salvación Nacional. Y bueno, el día de hoy, desde la perspectiva y desde la realidad de Chacao, con la compañía pues de nuestro hermano Eduardo Noguera, quien es responsable municipal de Voluntad Popular en Chacao. Además de eso, pues nos acompaña también nuestro compañero de lucha, coordinador operativo de los movimientos y sectores sociales del Partido Voluntad Popular, quien pues al final va a estar dándonos parte del editorial que como cada viernes prepara para nosotros y para compartir con todos nuestros radioescuchas. Antes de irnos al corte, pues estuvimos conversando y escuchando de parte de Eduardo un poco la realidad, el contexto, el deterioro y la debacle que se está viviendo, pues que además de ser evidente, pues se vive y se palpa directamente en el municipio Chacao. Decíamos pues que hay que son muchas, digamos, las variables, muchos los temas que se pudieran abordar y que pudiéramos estar, de los que pudiéramos estar hablando respecto a cómo abordar. Sin embargo, nosotros, pues como nos caracteriza en el llamado a la acción permanente, en la lucha, en estar allí firmes con el ciudadano, impulsando esa participación ciudadana de la que hablaba Eduardo, queríamos en esta parte del programa, Eduardo, pues que nos dieras un poquito esa información y que la gente pues también supiera de tu parte, de todo el trabajo donde han estado trabajando, valga la redundancia, en una agenda bastante activa, permanente, las últimas semanas, haciendo casa por casa, haciendo asambleas. De hecho, el día de ayer se realizó una importante asamblea en el centro del municipio, con la participación de la presidencia encargada, de los diputados de la comisión delegada, de líderes de todos los del área metropolitana en general, bueno, no solo para hablar del injusto secuestro de un mes ya de nuestro hermano Freddy Guevara, sino también para precisamente hablar del tema del Acuerdo de Salvación Nacional, porque ¿en qué termina el Acuerdo de Salvación Nacional? ¿Qué enlace, vinculación, cuán lejano o cercano está este planteamiento, esta propuesta de las negociaciones que en este momento pues se están iniciando en México con la mediación de Noruega, ¿no? Entonces, pero insisto, antes de entrar en lo que es el contenido de esto, que ya lo hemos tocado en otros programas, en lo que es el contenido del Acuerdo de Salvación, ¿cómo ha sido esa agenda de trabajo y de calle permanente, de casa por casa? ¿Qué han percibido? ¿Cuál es la expectativa que tiene el chacaoense respecto a la crisis y la situación y el contexto actual de Venezuela? Y que, bueno, por supuesto, al estar en un municipio como Chacao, está muy cercano y directamente vinculado a el escenario nacional, a diferencia de lo que ocurre quizás en algunas regiones. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Sí, Maya, excelente pregunta, fíjate. Yo quisiera municipalizar, si se puede decir así, el Acuerdo de Salvación Nacional, porque así es como lo hemos manejado aquí en Chacao, y yo sé que todos los líderes de los demás partidos que están en la misma página con el Acuerdo de Salvación Nacional, o por lo menos los que nos denominamos de la Alternativa Democrática, que reconocemos evidentemente al presidente Guaidó y que estamos también en la misma página del Acuerdo de Salvación Nacional, municipalizar el Acuerdo de Salvación es lo importante. Entonces, cuando uno escucha a la gente y uno traduce eso en las necesidades, por lo menos uno de los primeros puntos, o uno de los puntos, si se puede denominar, del ámbito sanitario, es las vacunas. Aquí en Chacao la realidad es que en una primera tanda a muchas personas mayores de 65 años le fue colocada la vacuna rusa en primera oportunidad. Entonces, la denuncia ahí está
en que no hay vacunas en segunda oportunidad rusa para todos los residentes y creo que es un problema a nivel nacional. Entonces, una de las primeras denuncias que nosotros hicimos en aquel momento, más allá de tener ciertos cuestionamientos sobre cómo estaba implementado el proceso de vacunación, era que, bueno, que había un solo punto en el municipio de Chacao, en la unidad educativa Gustavo Herrera, que está al lado del centro comercial reconocido que está en la avenida Libertador. Bueno, no hay segundas tandas de vacunas para las personas mayores o nuestros prolongados en el municipio. Además, la otra crítica que tenemos es que un municipio con una densidad poblacional tan importante, como poner un solo sitio para las vacunas. En fin, las críticas son varias, pero entonces cuando el Acuerdo de Salvación Nacional no se aterriza o no o se queda en lo abstracto y el vecino no lo entiende, de repente dirá que es cualquier cosa, pero el acuerdo lo que busca es resolverle los problemas a los venezolanos y tratar de subsanar la gran calamidad en la cual estamos metidos. Por ejemplo, el tema sanitario, que es sumamente importante, la ayuda humanitaria, cómo con la ayuda humanitaria puede atenderse o asistirse a personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión. Eso es el marco del Acuerdo de Salvación Nacional. El Acuerdo de Salvación Nacional también plantea que no es poca cosa que el venezolano haya perdido 8 kilos promedio en peso. Ustedes se pueden imaginar promediar una nación que haya perdido 8 kilos en peso. Eso representa por lo menos que las personas hayan perdido 2 o hasta 4 tallas de cintura, por decir alguna de las zonas de su cuerpo. Entonces, el Acuerdo de Salvación, dentro del aspecto sanitario, lo que establece es que las vacunas lleguen y lleguen para todos, y lleguen completas, evidentemente, que sean distribuidas de la manera más idónea, con un plan de vacunación adecuado, que tanto nuestra amiga Ana Rosario y el cuerpo de especialistas lo ha reclamado y lo ha exigido en tantas protestas, que también llegue la ayuda humanitaria tanto en alimentos como en medicación o en medicamentos. Y esa es la parte sanitaria de parte del Acuerdo de Salvación. Entonces, cuando el líder político social no escucha al vecino, no tiene esa información de primera mano. Entonces, por eso nosotros hemos hecho tanto hincapié con el Acuerdo de Salvación Nacional, tanto en los sectores populares como en las urbanizaciones, eh, para, bueno, rescatar eso, recuperar eso, denunciar eso y oír a la gente. Eso desde el punto de vista sanitario, si se puede decir. También desde el otro punto de vista, y quiero hacer punto y aparte, el día de ayer se cumplió un mes de la injusta detención de nuestro amigo y diputado Freddy Guevara Cortés, el cual, bueno, nos solidarizamos con él, bueno, por todo lo que ha representado Freddy y todo lo que hemos representado todos, pero en este caso específico, eh, Freddy, ¿quién no recuerda a Freddy en las marchas? Ayer yo lo comentaba en la asamblea, nosotros definíamos la parte de la autopista camino hacia Plaza Venezuela, el represódromo. ¿Quién no recuerda a Freddy jalando a uno de los muchachos o quitándole de las manos a la Guardia Nacional, uno de los muchachos? Aguerrido Freddy, Freddy con una inteligencia abrumadora, una persona que es capaz de comunicar cosas con una veracidad y una claridad importantísima. Ese es el Freddy que nosotros tenemos que recordar. Y ahora más tenemos que exigir su liberación a razón del problema que está sufriendo post-COVID. Como todos sabemos, el COVID es una enfermedad cardiovascular y no respiratoria, que uno de los efectos posteriores del COVID es afectar el pericardio. El pericardio es la membrana que recubre el corazón. Y bueno, todos los que hemos sufrido del COVID tenemos que empezar a cuidarnos, como se dice en criollo, la máquina, ¿no? El corazón. Y bueno, y lamentablemente Freddy tiene que salir evidentemente del espacio donde está para, bueno, ser atendido de manera rutinaria y continua y consuetudinaria su corazón, porque al final del día, bueno, tiene una situación apremiante de salud
que alguien tiene que hacerse responsable. Entonces ahí también en el Acuerdo de Salvación Nacional, nosotros la importancia de recalcar la libertad de los presos políticos. El caso de Requesens, el caso de otros 300 presos, tanto políticos, civiles como militares, ojo, que en esa lista de más de 400 presos hay tanto civiles como militares. Entonces, ese es otro de los aspectos importantes que el Acuerdo de Salvación Nacional relata, porque no es poca cosa exigir la libertad de pocos, porque si en la medida que tú permites que un sistema de manera sistematizada, organizada, meta preso a quien quiere y no respete el Estado de Derecho, bueno, tú me dirás qué tipo de nación es esa o cómo se denomina, ¿no? Entonces, eso es otro de los aspectos importantes que trata de llevar a la gente el Acuerdo de Salvación Nacional. Ya he mencionado 3 aspectos: la vacunación, la ayuda humanitaria, la libertad de los presos políticos. No sé si tengo más tiempo en este espacio para seguir hablando. No, es que es muy interesante e importante el nivel de detalle que hay que recalcar y mencionar sobre planteamiento que para nada es contrario, ¿okay?, a lo que se quiere vender con respecto a el genuino y válido interés de quienes tienen liderazgo político y quieren, por ejemplo, elegirse en algún puesto de servicio público, o en este caso, bueno, por supuesto, pues desvincular esto de la genuina intención del venezolano de manifestar su reclamo y su derecho de vivir también a través de la herramienta del voto. ¿Y por qué te digo esto? Y por qué es importante enlazar una cosa con la otra, y te pido que te quedes con nosotros para el próximo corte para tocar este punto, porque se ha querido satanizar y se ha querido incluso separar completamente el trabajo, la acción, la intención y el objetivo que como organización política Voluntad Popular tiene y mantiene en cuanto a, bueno, por supuesto, seguir trabajando a que la gente reclame sus derechos, acompañar todas esas necesidades a las que tú referías, por ejemplo, el caso contextualizado de Chacao, pero bueno, también a rescatar la democracia y con ella la libertad del país, de los presos políticos y todos estos temas que bien los acabas de mencionar. Entonces te pido, Eduardo, porque además de todo creo que es bien importante, y sobre todo de cara a el municipio de Chacao, de cara al contexto metropolitano, en el que siempre se nos ha querido como colocar como que al margen de la participación democrática del tema político. Por eso mismo, pues, el régimen alude a haber tenido que encarcelar a Freddy Guevara supuestamente por antidemócrata, por estar financiando grupos, cosa que es absolutamente falso, y que bueno, nosotros sí queremos hablar de elecciones, nosotros sí queremos hablar de votos, nosotros sí queremos elegirnos, es más, tenemos cómo, cuándo y dónde. El tema es que todo es parte de un proceso, y que ese proceso no nos vamos a mantener al margen, sino por el contrario, vamos a mantenernos en nuestra misma coherencia, en nuestra misma ruta, trabajando para que sea algo que verdaderamente tenga un impacto y que no sea solamente una propaganda más, o peor aún, un vil chantaje para que el régimen se siga perpetuando en el poder. Entonces, te pido por favor te mantengas con nosotros para los próximos cortes, para hablar de este tema, porque creo que es importante para después difundir esta importante entrevista que estamos teniendo. Vamos a un corte y ya venimos con más de Contigo Voluntad Popular. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor.
Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿hasta cuándo este régimen y las instituciones del régimen van a hacer lo que les dé la gana, chico? Como lo que pasó con la sede del Nacional, Mingo. Ese embargo va contra todo principio, contra toda ley, va contra la democracia, chico. Es más, si todavía por ahí quedaba alguien que dudase del carácter dictatorial, totalitario y comunista de este régimen, esta nueva acción, esta arremetida contra la prensa libre, es la prueba que faltaba. Lograron su hegemonía comunicacional, Mingo. El régimen ha puesto de rodilla a los medios independientes y libres. Esos poquitos que todavía se atrevían a informarnos lo que de verdad está pasando en Venezuela. Menos mal que todavía tenemos a RCR, mijo, que sigue ahí dando la pelea. Qué duro, Mingo. Yo crecí viendo cómo mis padres leían el Nacional. Y esa escena seguro se repetía en muchos hogares venezolanos. Es más, chicos, yo empecé a hojearlo por las páginas por donde comienzan todos los niñitos, por el suplemento de historietas, de ese ritual de comprar el periódico, mancharte los dedos de tinta y pasar las páginas. No nos queda sino el recuerdo. Tirarme en el suelo a leer el Nacional era una de esas cosas que podíamos hacer cuando en Venezuela teníamos democracia, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Muy bien, amigos, volvemos con más de Contigo Voluntad Popular el día de hoy, teniendo una extraordinaria entrevista en compañía de nuestro hermano de lucha, coordinador municipal de Voluntad Popular en Chacao, Eduardo Noguera. Una vez más agradecidos contigo, Eduardo. Ha sido muy interesante e importante tener este intercambio, esta entrevista, porque a través de todo lo que nos has mencionado hemos podido evidenciar no solo el trabajo, el compromiso y la acción permanente de tanto de Eduardo Noguera como de nuestro equipo en el municipio de Chacao, sino también del clamor y de precisamente esa evidencia de la que mencionaba yo al principio del programa que se nota en el Chacao de hoy, producto pues de múltiples factores, entre otros malas políticas, desvinculación con el ciudadano,
En fin, podemos entrar en una larga lista de estos detalles. Antes de irnos al corte, Eduardo, y creo que esto es muy importante y sobre todo de cara a el actual contexto y bueno, por supuesto, la inminente competencia y salida a la calle de todas y cada una de las personas que tienen bueno, genuino derecho a tener aspiración, pero que en el caso nuestro, y siendo por supuesto absolutamente coherentes, responsables y constantes con esta lucha, hemos advertido que nos mantenemos en una ruta por un acuerdo que derive en unas elecciones porque sí queremos votar, porque sí queremos participar, pero en un proceso que realmente sea el que evidencie y manifieste pues el clamor del pueblo, que es un cambio, que es elegir a el verdadero liderazgo que aún se mantiene aquí en el país, no porque los que no estén acá no puedan retornar a hacerlo, pero precisamente de eso se trata, de que para que existan genuinas condiciones tenemos que seguir trabajando. Ahora bien, Eduardo, y creo que esto, digamos, es una pregunta que te pudieron haber hecho en otros espacios y que a lo mejor la gente pregunta, ¿qué va a hacer Voluntad Popular? ¿Qué está haciendo Voluntad Popular ahorita que salieron, como decimos en criollo y en todos los espacios políticos, que salieron todos los gallos al ruedo, indistintamente de que algunos han sentado oposición al respecto de este llamado a elecciones por parte del régimen? ¿Cómo y cuál es la expectativa que se tiene respecto a la negociación que en este momento se está llevando a cabo para ese proceso? Y entre tanto, porque bueno, vamos atendiendo las cosas que son urgentes, pero sin descuidar lo importante. ¿Cómo se articula? ¿Cómo están los equipos desde el punto de vista político y electoral? ¿Cómo estamos nosotros preparados? Porque bueno, tenemos que decirlo, Voluntad Popular es un partido demócrata que cree precisamente en la organización, en la activación, en la distribución de las responsabilidades adecuadas, no solo para los hechos o eventos electorales, sino para todo lo que tiene que ver con la acción permanente de la política en el país. Entonces, bueno, creo que es algo bastante amplio, sin embargo, me gustaría que lo respondiera Eduardo Noguera, que además de todo, insisto, es uno de los líderes y de los servidores públicos más comprometidos que se puede decir tiene el municipio de Chacao. Adelante, Eduardo. Gracias, Maya, gracias. Mira, con el respeto de cualquier opinión, ¿no? Yo creo que es importante que se reúnan las condiciones y las garantías electorales necesarias para poder ir a un proceso electoral. Yo creo que eso es básico y necesario. Aquí, desde Voluntad Popular, nosotros evidentemente estamos planteando lo que se nos adeuda a todos los venezolanos desde el año 2018. Yo quisiera recapitular muy brevemente. En el año 2018 no fuimos a una contienda electoral de rango presidencial porque no estaban dadas las condiciones electorales y porque sabíamos todo lo que devino de allí hacia acá. Horas después o al día siguiente, las 60 democracias más importantes del mundo se pronunciaron diciendo que eso había sido un proceso evidentemente fraudulento. Entonces, la importancia de nosotros de poder ir a una contienda electoral debe estar vinculada dentro de los parámetros legales mínimos que existen para cualquier nación en cualquier proceso electoral. Entiendo que estuvo una comisión europea evaluando las condiciones mediante las cuales estaba establecido las garantías y condiciones electorales. Entiendo que eso es algo que está dentro del marco del Acuerdo de Salvación Nacional y es parte de las cosas que se van a hablar en México durante estos días. Entiendo y creo que la vocería demócrata o de la alternativa democrática si quiere ir a un proceso electoral porque sabe que el voto es la herramienta más poderosa que tenemos todos los venezolanos y somos mayoría, pero tampoco ir a un proceso electoral pidiendo perdón, pidiendo disculpas o mendigando. Yo creo que eso es una realidad.
Yo lo que siento es que ahí los factores políticos de la alternativa tienen que seguir luchando, tienen que seguir empujando la puerta para que se abra y en consecuencia se pueda celebrar una elección importante el día 21 de noviembre de este año, pero una elección con condiciones. Ojo, insisto, para nosotros es importante que se realice una elección tanto presidencial como de Asamblea Nacional, porque son las elecciones con las cuales están en deuda. Que hay que ir para un proceso electoral el 21 de noviembre, sí, pero con condiciones, porque si no, no tiene ningún sentido ir a un proceso el cual no está garantizado. Entonces, tú me preguntabas, Maya, que bueno, que están toda la militancia en la calle, luchando, manifestando. Sí, eso es una realidad, porque la misión que tenemos todos los militantes de Voluntad Popular es dar a conocer el Acuerdo de Salvación Nacional. Y una de las cosas dentro del Acuerdo de Salvación Nacional están las garantías y las condiciones electorales. Las garantías y las condiciones electorales son, por ejemplo, que recuerden, la depuración del registro electoral, la observación internacional en todas las fases y grados del proceso, la eliminación durante el día D, que es el día más importante, el día de la elección también, la eliminación de los puntos rojos, la eliminación o el uso de los recursos activos públicos para empujar candidatos o una candidatura en específico. Entonces, cuando tú englobas todas esas situaciones, todo ello más lo que está dentro del aparataje electoral, se generan unas condiciones. En estos días oí a una vecina, por eso es lo importante de oír al vecino, que más allá que lo legal esté muy bien establecido, también tienes que tener candidatos que estimulen a las personas para poder cautivar al electorado. Tienen que ser, desde mi punto de vista, caras nuevas, con experiencia y con la mejor motivación para poner el interés colectivo sobre el particular. Entonces, el llamado aquí está a toda la militancia y en unidad, si se define ir al proceso electoral, hay que ser obedientes con ellos. Entonces, también el vecino lo que busca es una nueva representación, un nuevo cambio, unas nuevas autoridades, porque muchos de los vecinos con los cuales uno habla en el municipio no se sienten, voy a hablar por el municipio de Chacao, no se sienten representadas por las actuales autoridades. Y eso es una realidad, que cada 10 personas con las cuales uno habla, el vecino se manifiesta de manera contraria, no solamente por el gobierno nacional, sino por el gobierno regional y municipal. Entonces, yo creo que esa demanda en cascada de lo nacional, lo regional y lo municipal es importante atenderlo. Y esa es parte de lo que se está celebrando en México, de garantizar las condiciones electorales y ver cómo está establecido ahorita el sistema electoral y qué cosas se van a corregir para, en ese sentido, establecer un cronograma electoral integral que permita tanto elecciones regionales, municipales, evidentemente, pero también una presidencial y una Asamblea Nacional, porque entendemos y sabemos todos los venezolanos que el problema es estructural, no es coyuntural. Ojalá el día de mañana un alcalde pueda resolver la mayoría de los problemas a todos los venezolanos en esa burbuja, pero eso es inaudito, eso es imposible, porque sabemos que hay competencias que escapan del ámbito municipal. Entonces, bajo esa situación, lo ideal es que la unidad que se ha construido en torno al Acuerdo de Salvación Nacional y la unidad que tanto nos ha costado durante muchísimos años, reactivarla de cara a este proceso electoral que venga y todos los demás. Eso sí, como te lo reitero, bajo unas condiciones, unas garantías que respeten el voto y la elección del elector, y que en consecuencia vayamos en unidad, una unidad perfecta, una unidad que también respete el criterio del elector, que cumplan muchos de los candidatos que puedan ir a estas contiendas electorales todo lo que se ofrece en sus planes de gobierno, sin generar demagogia, porque eso es otra realidad, la demagogia que impera en todos y cada uno de los cargos de las personas, y que al final del día no pueden cumplirle al vecino o al ciudadano de a pie todo lo que se promete, ¿no? Así es. Y bueno,
La verdad es que nos queda absolutamente claro y bueno, esperamos pues que nuestros radioescuchas y sobre todo a quienes les pueda llegar luego esta entrevista por la vía del enlace de la grabación que se les puede difundir, que el mensaje es claro, que es contundente. Sí, que el mensaje, pero que seguimos en la calle con pie de lucha y que tenemos con qué. Muchísimas gracias, Eduardo. Tenemos que ya lamentablemente despedirnos de este programa, esperando pues haya sido del agrado, del gusto y de el interés de todos quienes nos escucharon. Agradecidos una vez más con nuestro maravilloso equipo de producción que hace esfuerzos extraordinarios cada viernes por apoyarnos para seguir llevando a cabo este programa, esperando pues tener comunicación y contacto con ustedes en una próxima oportunidad, como cada viernes de 1 a 2 de la tarde. Y Eduardo, este es el espacio contigo, Voluntad Popular, que está completamente en disposición y en apertura total para Chacao y para todos y cada uno de los ciudadanos que quieran tener aquí una ventana para hablar, una ventana para explicar, para informar y por supuesto para seguir en esta lucha hacia el camino de la libertad y de la democracia de manera democrática y pacífica como nos caracteriza. Un abrazo, amigo, muchísimas gracias. Esto fue Contigo, Voluntad Popular. Agradecidos con Eduardo por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes, cordial saludo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.